Muy bien, queridos jóvenes, muy buenos días a cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a continuar leyendo el libro de las 28 creencias de la Iglesia Adventista. Vamos en el capítulo 4, la creencia que dice Dios el Hijo, de la doctrina número 1, doctrina de Dios. Vamos a leernos sin antes hacer una oración para comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por que nos das la vida y la salud. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender esta lectura del libro, Señor, que sea para beneficio de muchas personas que necesitan escuchar esta lectura, que de repente no puedan leer porque son cortos de vista o de repente, Señor, no tienen tiempo, que este audiolibro pueda ser de utilidad para ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos con la lectura del capítulo 4 del libro 28 creencias de la Iglesia Adventista. Dios el Hijo. Dice así: Dios el Hijo eterno se encarnó en Jesucristo. Por medio de él se crearon todas las cosas. Se reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga al mundo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también verdaderamente hombre. Jesús el Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, y nació de la Virgen María. Vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Mediante sus milagros manifestó el poder de Dios y estos dieron testimonio de que era el prometido Mesías de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar. Resucitó de entre los muertos y ascendió para ministrar en el santuario celestial en favor de nosotros. Volverá otra vez en gloria para librar definitivamente a su pueblo y restaurar todas las cosas. Juan 1:1 al 3, Juan 1:14, Colosenses 1:15 al 19, Juan 10:30, Juan 14:9, Romanos 6:23, 2 de Corintios 5:17 al 19, Juan 5:22, Lucas 1:35, Filemón 2 del 5 al 11, Hebreos 2 del 9 al 18, 1 de Corintios 15:3 y 4, Hebreos 8:1 y 2, Juan 14 del 1 al 3. El desierto se había convertido en una pesadilla de serpientes. Los reptiles se arrastraban bajo las ollas, se enrollaban en las estacas de las tiendas, acechaban entre los juguetes de los niños y se ocultaban en los rollos de la ropa de cama. Sus colmillos se hundían profundamente, inyectando su veneno mortífero en la carne de sus víctimas. El desierto, que una vez había sido el refugio de Israel, se convirtió en un cementerio. Centenares de víctimas yacían agonizantes. Dándose cuenta de su crítica situación, los aterrorizados padres y madres se apresuraron a ir en busca de Moisés, para rogarle que los ayudara. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Debían hacerse una serpiente y levantarla en alto. Todos los que la miraran vivirían. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Números 21, 7 al 9. La serpiente siempre ha sido el símbolo de Satanás. Génesis 3, Apocalipsis 12. Representa el pecado. El campamento había caído en las manos de Satanás. El remedio de Dios no consistió en mirar a un cordero en el altar del santuario, sino una serpiente de bronce. Extraño símbolo de Cristo. Así como sobre el poste fue levantada la imagen de las serpientes que mordían, también Jesús, hecho en semejanza de carne de pecado, Romanos 8:3, había de ser levantado en la cruenta cruz del Calvario. Juan capítulo 3 versículos 14 y 15. Se hizo pecado tomando sobre sí mismo todos los pecados de todo ser que haya vivido o vivirá. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 de Corintios 5:21. Al mirar a Cristo, la humanidad sin esperanza pudo hallar vida. ¿Cómo podría la encarnación traer salvación a la humanidad? ¿Qué efecto tuvo sobre el Hijo? ¿Cómo pudo Dios convertirse en un ser humano y por qué fue necesario? La encarnación, predicciones y cumplimiento. El plan que Dios desarrolló para rescatar a los que se
apartaban de su omnisapiente consejo. Juan 3:16 y 1 de Juan 4:9 demuestra su amor en forma convincente. En este plan su Hijo fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para que fuese el sacrificio por el pecado y la esperanza de la raza humana. 1 de Pedro 1:19 al 20. Él nos hará volver a Dios y proveerá liberación de pecado al destruir las obras del diablo. 1 de Pedro 3:18, Mateo 1:21 y 1 de Juan 3:8. El pecado había separado a Adán y Eva de la fuente de la vida, y debiera haber causado su muerte de inmediato. Pero en armonía con el plan establecido antes de la fundación del mundo, 1 de Pedro 1:20 y 21, el consejo de paz, Zacarías 6:13, Dios el Hijo se interpuso entre ellos y la justicia divina salvando el abismo, impidiendo así que la muerte actuara sobre ellos. Aún antes de la cruz, entonces, su gracia mantuvo vivos a los pecadores y les aseguró la salvación. Pero con el fin de restaurarnos completamente como hijos e hijas de Dios, tendría que convertirse en hombre. Tan pronto como Adán y Eva pecaron, Dios les dio la esperanza, prometiendo introducir una enemistad sobrenatural entre la serpiente y la mujer, entre su simiente y la simiente de ella. En la misteriosa declaración de Génesis 3:15, la serpiente y su descendencia representa a Satanás y sus seguidores. La mujer y su simiente simboliza al pueblo de Dios y al Salvador del mundo. Esta declaración fue la primera afirmación de que la controversia entre el bien y el mal terminaría en la victoria para el Hijo de Dios. Sin embargo, la victoria sería dolorosa. El Salvador, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nadie saldría incólume del conflicto. Desde ese momento la humanidad comenzó a esperar la venida del prometido. En el Antiguo Testamento se desarrolla la búsqueda. Las profecías aseguraban que cuando llegara el Salvador prometido, el mundo tendría evidencias que confirmarían su identidad. Una dramatización profética de la salvación. Después de la entrada del pecado, Dios instituyó sacrificios de animales para ilustrar la misión del Salvador venidero. Génesis 4:4. Este sistema simbólico dramatizaba la manera en que Dios, el Hijo, habría de eliminar el pecado. Por causa del pecado, la transgresión de la ley de Dios, la raza humana se vio en peligro de muerte. Génesis 2:17 y Génesis 3:19. 1 de Juan 3:4 y Romanos 6:23. La ley de Dios demandaba la vida del pecador, pero en su infinito amor Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Cuán incomprensible es este acto de condescendencia. Dios el Hijo Eterno pagó por sí mismo en forma vicaria la pena del pecado, con el fin de proveernos perdón y reconciliación con la Deidad. Posteriormente el éxodo de Israel desde Egipto, los sacrificios empezaron a realizarse en un tabernáculo, como parte de una relación contractual entre Dios y su pueblo. Construido por Moisés según un modelo celestial, el santuario y sus servicios fueron instituidos para ilustrar el plan de salvación. Éxodo 25, 8, 9 y 40, Hebreos 8 del 1 al 5. Para obtener el perdón, el pecador arrepentido debía llevar un animal para sacrificarlo, el cual no tuviese ninguna imperfección, puesto que representaba el Salvador exento de pecado. El pecador colocaba entonces su mano sobre el animal inocente y confesaban sus pecados. Levíticos 1 del 3 al 4. Este acto simbolizaba la transferencia del pecado desde el pecador culpable a la víctima inocente, revelando así la naturaleza sustitutiva del sacrificio. Por cuanto sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Hebreos 9:22. El pecador mataba a continuación al animal, poniendo en evidencia la naturaleza mortífera del pecado. Sin duda de que esta era una forma triste de expresar esperanza, pero por otra parte era la única manera de que el pecador podía expresar fe. Una vez que se realizaba el ministerio sacerdotal, Levíticos 4:7, el pecador recibía el perdón de los pecados por su fe en la muerte sustitutiva del Redentor venidero, la cual los sacrificios de animales simbolizaban.
Levíticos 4:26, Levíticos 4:31 y Levíticos 4:35. El Nuevo Testamento reconoce que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, a través de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:29. Cristo obtuvo para la raza humana la redención del castigo eterno del pecado. Predicciones acerca de un Salvador. Dios prometió que el Salvador, el Mesías, el ungido, surgiría del linaje de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18 y Génesis 12:3. Isaías predijo que el Salvador vendría como un hijo varón y que sería tanto humano como divino, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Este Redentor ascenderá al trono de David y establecería un reino de paz en Isaías 9:7, y el lugar de su nacimiento sería Belén. Miqueas 5:2. El nacimiento de esta persona divina humana sería sobrenatural. Haciendo referencia a Isaías 7:14, el Nuevo Testamento declara: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. La misión del Salvador se expresa en las siguientes palabras: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Isaías 61:1 y 2. Lucas 4:18-19. Cosa asombrosa. El Mesías sufriría rechazo. Lo considerarían como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y no lo estimamos. Isaías 53 del 2 al 4. Uno de sus amigos lo traicionaría. Salmos 41:9 por 30 piezas de plata. Zacarías 11:12. Durante su juicio lo escupirían, lo azotarían. Isaías 56. Los que lo ejecutasen echarían suerte sobre sus ropas. Salmos 22:18. Ninguno de sus huesos habría de ser quebrado. Salmos 34:20. Pero su costado sería traspasado. Zacarías 12:10. En sus aflicciones no resistiría, sino que como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. El inocente Salvador sufriría inmensamente por los pecadores. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53 del 4 al 8. El Salvador identificado únicamente, Jesucristo ha cumplido estas profecías. Las Escrituras trazan su genealogía hasta Abraham, llamándolo hijo de Abraham, Mateo 1:1. Y Pablo lo afirma, que la promesa hecha al patriarca Abraham y a su simiente se cumplió en Cristo, Gálatas 3:16. El título mesiánico hijo de David le fue aplicado profusamente a Cristo. En Mateo 21:9 fue identificado como el Mesías prometido, que ocuparía el trono de David, Hechos 2:29 al 30. El nacimiento de Jesús fue milagroso. La Virgen María se halló que había concebido del Espíritu Santo, Mateo 1 del 18 al 23. Un decreto romano lo llevó a Belén, lugar predicho para el nacimiento del Mesías, Lucas 2, 4 y 7. Uno de los nombres de Jesús era Emmanuel, o Dios con nosotros. Este apelativo reflejaba su naturaleza divina humana e ilustraba la identificación de Dios con la humanidad, Mateo 1:23. Su nombre común, Jesús, enfocaba su misión de salvación y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21. Jesús identificó su misión con la del Mesías predicho en Isaías 61:1 y 2. Hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros, Lucas 4:17 al 21.
Si bien es cierto que Cristo causó un profundo impacto en su pueblo, en general su mensaje fue rechazado. Juan 1:11, Lucas 23:18. Con pocas excepciones no fue reconocido como el Salvador del mundo. En vez de hallar aceptación, debió afrontar amenazas de muerte. Juan 5:16, Juan 7:19 y Juan 11:53. Hacia el final de los 3 años y medio del ministerio de Jesús, Judas Iscariote, un discípulo, lo traicionó. Juan 13:18 y Juan 18:2, por 30 piezas de plata. Mateo 26:14, 26:15. Una vez de resistirse, Cristo reprendió a sus discípulos por tratar de defenderlo. Juan 18:4 al 11. A pesar de ser inocente de cualquier crimen, menos de 24 horas después que fue arrestado, habría sido escupido, azotado, juzgado, condenado a muerte y crucificado. Mateo 26:67, Juan 19 del 1 al 16, Lucas 23:14 y 15. Los soldados echaron suerte sobre su ropa. Juan 19:23 al 24. Durante su crucifixión ninguno de sus huesos fue quebrado. Juan 19:32, 33 y 36. Y después que murió, los soldados atravesaron su costado con una lanza. Juan 19:34 al 37. Los seguidores de Cristo reconocieron que su muerte constituía el único sacrificio sustitutivo que pudiera servir para los pecadores. Pablo declaró: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8. Andad en amor, escribió el apóstol, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. El tiempo de su ministerio y muerte. La Biblia revela que Dios envió a su Hijo al mundo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4. Cuando Cristo comenzó su ministerio proclamó: el tiempo se ha cumplido. Marcos 1:15. Estas referencias al tiempo indican que la misión del Salvador procedió en armonía con los exactos planes proféticos. Más de 5 siglos antes, por medio de Daniel, Dios había predicho el tiempo exacto del comienzo del ministerio de Cristo, así como su muerte. Hacia el fin de los 70 años de la cautividad de Israel en Babilonia, Dios le reveló a Daniel que les había asignado a los judíos y a la ciudad de Jerusalén un periodo de prueba de 70 semanas. Durante ese tiempo, los miembros de la nación judía debían cumplir los propósitos que Dios tenía para ellos, arrepintiéndose y preparándose para la venida del Mesías. Daniel también expresó que durante este periodo se iba a expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Estas actividades mesiánicas indican que el Salvador debía aparecer durante este periodo profético. Daniel 9:24. La profecía de Daniel especificaba que el Mesías había de aparecer 7 semanas y 62 semanas, es decir, un total de 69 semanas a partir de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Daniel 9:25. Después de la semana 69 se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Daniel 9:26. Estas palabras son una referencia a su muerte vicaria. Habría de morir a la mitad de la semana número 70, haciéndose cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. La clave que permite comprender las profecías cronológicas se encuentra en el principio bíblico, según el cual un día de tiempo profético equivale a un año solar literal. Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Según este principio, día por año, las 70 semanas o 490 días proféticos representan entonces 490 años literales. Daniel declara que este periodo había de comenzar desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Daniel 9:25. Este decreto, que concedía plena autonomía a los judíos, fue proclamado el año séptimo del rey persa Artajerjes y se hizo efectivo en el otoño del año 457 a.C. Esdras 7:8, Esdras 12:26, Esdras 9:9. Según la profecía, el Mesías príncipe aparecería a 483 años, 69 semanas proféticas después de la promulgación del decreto. Si contamos 483 años después del 457 a.C., llegamos al otoño del año 27 de la era cristiana, cuando Jesús fue bautizado
y comenzó su ministerio público. Al aceptar las fechas de los años 457 y 27, Gleason Archer comenta que esta constituyó una exactitud asombrosa en el cumplimiento de una profecía tan antigua. Solo Dios pudo haber predicho la venida de su Hijo con una precisión tan asombrosa que desafía toda la explicación racionalista. En ocasión de su bautismo en el Jordán, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y recibió el reconocimiento de Dios como Mesías hebreo, o el Cristo griego. Ambos términos significan el ungido. Luego, en Lucas 3:21, en Hechos 10:38, en Juan 1:41, la proclamación de Jesús, el tiempo se ha cumplido, en Marcos 1:15, se refiere al cumplimiento de esta profecía cronológica. A la mitad de la 70ª semana, en la primavera del año de nuestra era, exactamente 3 años y medio después del bautismo de Cristo, el Mesías causó el fin del sistema de los sacrificios, al entregar su propia vida. En el momento de su muerte, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Mateo 27:51, indicando así la abolición de todos los servicios del templo por decisión divina. Así es. La profecía se dio en el año 538 a.C. Se iba a cumplir en el año 457. Empezarían las 70 semanas o 490 años que estaba el pueblo de Israel en prueba. Iba a estar el pueblo de Israel en prueba. Pasó 7 semanas y salió la orden para la reconstrucción de Jerusalén en el año 408. De allí iban a pasar 62 semanas. 62 semanas o 434 años, que terminarían hasta la venida del Mesías o el ungido. Y el Mesías sería ungido en el momento de su bautizo, en el año 27 después de Cristo. En el año 27 después de Cristo, el Mesías, o en hebreo ungido, o el Cristo en griego ungido, sus correspondientes significados, 3 años y medio después iba a ser crucificado, donde daría la abolición de los servicios del templo, o sea, ya no se sacrificaría más ovejas ni corderos. Y después del año 34, ya el pueblo de Israel iba a terminar su momento de prueba. Todas las ofrendas y los sacrificios se habían apuntado hacia el sacrificio perfectamente suficiente del Mesías. Cuando Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, fue sacrificado en el Calvario como rescate por nuestros pecados, 1 Pedro 1:19, el tipo se encontró con el antitipo, y la sombra se fundió en la realidad. Los servicios del santuario terrenal no volverían a ser necesarios. En el tiempo exacto indicado por la profecía durante la fiesta de la Pascua, Él murió. Pablo dijo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. Esta profecía asombrosamente exacta presenta una de las evidencias más fuertes de la verdad histórica fundamental de que Jesucristo es el Salvador del mundo, predicho mucho tiempo antes. La resurrección del Salvador. La Biblia predecía no solo la muerte del Salvador, sino también su resurrección. David se refirió a la resurrección de Jesús diciendo que su alma no sería dejada en el Hades ni su carne vería corrupción. Hechos 2:31 y Salmos 16:10. Si bien es cierto que Cristo había levantado de los muertos a otros, en Marcos 5:35, Lucas 7:11 al 17 y Juan 11, su propia resurrección demostró el poder que constituía el fundamento de su pretensión de ser el Salvador del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11:25 al 26. Después de la resurrección proclamó, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:17 al 18. Las dos naturalezas de Jesucristo. Cuando Juan dijo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14, expresó una profunda verdad. La encarnación de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo, es un misterio. A la manifestación de Dios en la carne, la Escritura la llama el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16. El Creador de los mundos, aquel en quien se manifestó la plenitud de la deidad, se convirtió en el niño
impotente del pesebre, muy superior a cualquiera de los ángeles, igual al Padre en dignidad y gloria, y sin embargo condescendió a revestirse de humanidad. Apenas podemos comenzar a comprender el significado de este sagrado misterio, y aún así logramos hacerlo únicamente al permitir que el Espíritu Santo nos ilumine. Cuando procuramos comprender la encarnación, es bueno que recordemos que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomios 29:29. Jesucristo es verdaderamente Dios. ¿Qué evidencias tenemos de que Jesucristo es divino? ¿Qué dijo acerca de sí mismo? ¿Reconocieron su divinidad sus contemporáneos? Sus atributos divinos. Cristo posee atributos divinos, es omnipotente. Dijo que el Padre le había concedido toda potestad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18, Juan 17:2. El Salvador es omnisciente. En él, dijo Pablo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Colosenses 2:3. Jesús estableció su omnipresencia al darnos palabras de seguridad como las siguientes: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Si bien la divinidad de Cristo le corresponde en forma natural el atributo de la omnipresencia, en su encarnación el Hijo de Dios se ha limitado voluntariamente a este aspecto. Ha escogido ser omnipresente por medio del ministerio del Espíritu Santo. Juan 14:16-18. La epístola a los Hebreos da testimonio de su inmutabilidad al declarar: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su autoexistencia se hizo evidente cuando aseveró tener vida en sí mismo. Juan 5:26. Y Juan testificó: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. El anuncio de Cristo: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Afirmaba que en él se encuentra la vida original, que no proviene ni deriva de otra. La santidad es parte de su naturaleza. Durante la anunciación el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Al ver a Jesús, los demonios exclamaron: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Sé quién eres, el Santo de Dios». Mateo 1:24. Jesús es amor, y en esto hemos conocido el amor, escribió Juan, en que puso él su vida por nosotros. 1 de Juan 3:16. Jesús es eterno. Isaías lo llamó Padre eterno. Isaías 9:6. Miqueas se refirió a él como aquel cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:4. Pablo conoció su existencia antes de todas las cosas. Colosenses 1:17. Y Juan está de acuerdo con esto. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:2 y 3. Sus prerrogativas, poderes divinos. Las obras de Dios se adjudican a Jesús. Se lo identifica tanto como el Creador. Juan 1:3, Colosenses 1:16. Como el sustentador o preservador. Todas las cosas en él subsisten. Colosenses 1:17. Hebreos 1:3. Puede levantar a los muertos con su voz. Juan 5:28, Juan 5:29. Y al fin del tiempo juzgará al mundo. Mateo 25:31 y 32. Además perdonó pecados. Mateo 9:6 y Marcos 2:5-7. Sus nombres divinos, los nombres de Cristo, revelan su naturaleza divina. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Mateo 1:23. No solamente los creyentes, sino también los demonios se dirigían a él como el Hijo de Dios. Marcos 1:1, Mateo 8:9 y Marcos 5:7. A Jesús se le aplica el mismo nombre sagrado, Jehová o Yahvé, que en el Antiguo Testamento le aplica a Dios. Mateo usó las palabras de Isaías 40, preparad el camino del Señor, para describir la obra que debía preparar el camino a la misión de Cristo. Mateo 3:3. Y Juan identifica a Jesús como el Señor de los ejércitos que estaba sentado en su trono. Isaías 6:1. Isaías 6:3. Juan 12:41. Se reconoce su divinidad. Juan describe a Jesús como el divino verbo que fue hecho carne. Juan 1:1, 1:14.
Tomás reconoció al Cristo resucitado, llamándolo Señor mío, Dios mío. Juan 20:28. Pablo se refirió a Cristo diciendo que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Romanos 9:5. Y el autor en Hebreos se dirige a él como Dios y Señor de la creación. Hebreos 1:8 y Hebreos 1:10. Su testimonio personal, parte 5. El mismo Jesús afirmó su igualdad con Dios. Se identificó a sí mismo como el yo soy. Juan 8:58. El Dios del Antiguo Testamento. Llamaba a Dios mi Padre en vez de nuestro Padre. Juan 20:17. Y su declaración, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30 establece la aseveración de que Cristo era de una sustancia con el Padre, poseyendo los mismos atributos. Parte 6. Se presume su igualdad con Dios. La igualdad de Cristo con Dios el Padre se da por sentada en la fórmula bautismal. Mateo 28:19. La bendición apostólica completa, 2 Corintios 13:14. Su último consejo, Juan 14-16, y la exposición que hace Pablo de los dones espirituales, 1 Corintios 12, del 4 al 6, la Escritura describe a Jesús como el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Y cuando se le pidió que revelara a Dios el Padre, Jesús replicó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Parte 7. Se lo adora como Dios. En más de una ocasión sus seguidores lo adoraron, y él se lo permitió. Mateo 28:17 y Lucas 14:33. Adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. Pablo escribió que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11. Diversas expresiones formales de bendición le adjudican a Cristo la gloria por los siglos y de los siglos, según de Timoteo 4:18, Hebreos 13:21, segunda de Pedro 3:18. Su naturaleza divina es necesaria. Parte 8. Cristo reconcilió a Dios con la humanidad. Los seres humanos necesitaban una revelación perfecta del carácter de Dios, con el fin de desarrollar una relación personal con Él. Cristo llenó esta necesidad al exhibir la gloria de Dios. Juan 1:14. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18 y Juan 17:6. Jesús dio testimonio diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. En su completa dependencia del Padre, Juan 5:30, Cristo usó el poder divino para revelar el poder de Dios. Con este poder divino se reveló a sí mismo como el amante Salvador enviado por el Padre para sanar, restaurar y perdonar pecados. Lucas 6:19, Juan 2:11, Juan 5 del 1 al 15, Juan 5:36. Juan 11 del 41 al 45, Juan 14:11, Juan capítulo 8 versículos del 3 al 11. Sin embargo, nunca realizó un milagro para ahorrarse las dificultades y sus sufrimientos personales que otras personas experimentarían si tuvieran que pasar por circunstancias similares. Jesucristo es uno con Dios el Padre, en su naturaleza, en su carácter y en sus propósitos. Es verdaderamente Dios. Jesucristo es verdaderamente hombre. La Biblia testifica que además de su naturaleza divina, Cristo posee una naturaleza humana. La aceptación de esta enseñanza es crucial. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo aquel que no lo hace no es de Dios. 1 de Juan 4 del 2 al 3. El nacimiento humano de Cristo, su desarrollo, sus características y su testimonio personal proveen abundantes evidencias de su humanidad. Su nacimiento humano. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. La palabra carne significa aquí naturaleza humana, una naturaleza inferior a la naturaleza celestial de Cristo. Con palabras muy claras Pablo dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Gálatas 4:4 y Génesis 3:15. Cristo tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Filemón 2 del 7 al 8. Esta manifestación de Dios en la naturaleza humana es el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16. En la genealogía de Cristo se hace referencia a él como hijo de David y también como hijo de Abraham. Mateo 1:1 según su naturaleza humana. Cristo era el linaje de David según la carne. Romanos 1:3, 9:5.
y fue el hijo de María. Marcos 6:3. Si bien es cierto que a la manera de todo niño, Cristo nació de una mujer, hubo en ello una gran diferencia, una característica exclusiva. María era virgen y este niño fue concebido del Espíritu Santo. Mateo 1 del 20 al 23, Lucas 1 del 31 al 37. A través de su madre, Cristo obtuvo verdadera humanidad. Punto 2. Su desarrollo humano. Jesús estuvo sujeto a las leyes del desarrollo humano. Dice el registro bíblico que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Lucas 2:40 al 52. A los 12 años dio por primera vez evidencia de que comprendía su misión divina. Lucas 2:42 al 49. Durante todo el periodo de su niñez estuvo sujeto a sus padres. Lucas 2:51. El camino de la cruz fue uno de crecimiento constante por medio del sufrimiento, el cual jugó un papel importante en el desarrollo de Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5 del 8 al 9, Hebreos 2, 10 al 18. Sin embargo, si bien experimentó desarrollo, no pecó. Parte 3. Fue llamado varón y hombre. Juan el Bautista y Pedro se refieren a Jesús llamándolo varón. Juan 1:30 y Hechos 2:22. Pablo habla de la gracia de un hombre, Jesucristo. Romanos 5:15. Jesús es el hombre que trajo la resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15:21. El solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Al interpretar a sus enemigos, Cristo se refirió a sí mismo como hombre al decir: ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios. Juan 8:40. La designación favorita que Jesús aplicaba a sí mismo y que usó 77 veces era el Hijo del Hombre. Mateo 8:20 y 26:2. El título Hijo de Dios enfoca nuestra atención en su relación con los demás miembros de la deidad. El término Hijo del Hombre hace énfasis en su solidaridad con la raza humana por medio de su encarnación. Sus características humanas. Dios hizo al hombre poco menor que los ángeles. Salmos 8:5. En forma similar, la Escritura presenta a Jesús como aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Hebreos 2:9. Su naturaleza humana fue creada y no poseía poderes sobrehumanos. Cristo debía ser verdaderamente humano. Esto era parte de su misión. El serlo requería que poseyera las características esenciales de la naturaleza humana. Por eso participó de carne y sangre. Hebreos 2:14. Cristo fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Hebreos 2:17. Su naturaleza humana poseía las mismas susceptibilidades físicas y mentales del resto de la humanidad. Hambre, sed, cansancio y ansiedad. Mateo 4:2. Juan 19:28, Juan 4:6 y Mateo 26:21 y Mateo 8:24. En su ministerio en favor de sus semejantes, Cristo reveló compasión, santa ira y tristeza. Mateo 9:36 y Marcos 3:5. En ciertas ocasiones se sintió turbado y triste, y aún lloró. Mateo 26:38, Juan 12:27, Juan 11:33 y Juan 11:35 y Lucas 19:41. Oró con gemidos y lágrimas en una ocasión hasta el punto de sudar gotas de sangre. Hebreos 5:7, Lucas 22:44. Su vida de oración expresaba su completa dependencia de Dios. Mateo 26:39 al 44 y Marcos 1:35, Marcos 6:46 y Lucas 5:16 y Lucas 6:12. Jesús experimentó la muerte por todos nosotros. Juan 19:30 al 34. Cuando resucitó gloriosamente 3 días más tarde, no lo hizo convertido en un espíritu, sino con un cuerpo. Lucas 24:36 al 43. Parte 5. La extensión de su identificación con la naturaleza humana. La Biblia revela que Cristo es el segundo Adán. Vivió en semejanza de carne de pecado. Romanos 8:3. ¿Hasta qué punto se identificó con la humanidad caída? Es crucial que se desarrolle una visión correcta de la expresión semejanza de carne de pecado, la cual describe al ser humano pecador. Ciertos puntos de vista inexactos han traído disensión y enemistades a través de la historia de la Iglesia cristiana. Parte A.
Cristo adoptó la semejanza de carne de pecado. La serpiente que fue levantada en el desierto ayuda a comprender la naturaleza humana de Cristo. Tal como la imagen de bronce, hecha a semejanza de las serpientes venenosas, fue levantada para salvación del pueblo. Así también Jesús, Hijo de Dios, en semejanza de pecado, habría de convertirse en el Salvador del mundo. Antes de la encarnación, Jesús era de forma de Dios. Filemón 2, del 6 al 7. Esto es la naturaleza divina que le pertenecía desde el comienzo. Juan 1:1. Al tomar forma de siervo puso a un lado sus prerrogativas divinas, se convirtió en siervo de su Padre, Isaías 42:1, para cumplir su voluntad, Juan 6:38, Mateo 26:39 al 42. Revistió su divinidad con la humanidad, fue hecho en semejanza de carne de pecado, de naturaleza humana pecaminosa, o de naturaleza humana caída. Romanos 8:3. Esto de ninguna manera indica que Jesucristo fuese pecador o hubiese participado en actos o pensamientos pecaminosos. Si bien de hecho fue hecho en la forma o semejanza de carne de pecado, el Salvador jamás pecó y su pureza perfecta está más allá de toda duda. Parte B. Cristo fue el segundo Adán. La Biblia establece un paralelo entre Adán y Cristo, llamando a Adán el primer hombre y a Cristo el postrer Adán, o el segundo hombre. Primera de Corintios 15, 45 al 47. Pero Adán tenía ventaja sobre Cristo cuando cayó en el pecado. Vivía en el paraíso, poseía una humanidad perfecta y gozaba del completo vigor en su cuerpo y en su mente. No fue ese el caso de Jesús. Cuando adoptó la naturaleza humana, la raza ya se había deteriorado a través de 4000 años de pecado. En ese planeta maldito, con el fin de salvar a los que se hallaban en las profundidades de la degradación, Cristo tomó sobre sí una naturaleza humana que, comparada con la naturaleza no caída de Adán, había disminuido dramáticamente en fortaleza física y mental. A pesar de ello, Cristo lo hizo sin pecar. Cuando Cristo adoptó la naturaleza humana, que evidenciaba las consecuencias del pecado, pasó a estar sujeto a las debilidades que todos experimentamos. En su naturaleza humana estuvo rodeado de debilidad. Hebreos 5:2, Mateo 8:17, Isaías 53:4. El Salvador sentía su debilidad. Por eso debió ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Hebreos 5:7. Identificándose de este modo con las necesidades y debilidades tan comunes de la humanidad. Esto es la humanidad de Adán, antes de su caída. Tampoco fue la humanidad caída, esto es la humanidad de Adán después de la transgresión. En todos sus aspectos. No era la humanidad original de Adán, porque poseía las debilidades inocentes de los seres caídos. No era la humanidad caída, porque nunca había descendido a la impureza moral. Por lo tanto, era el sentido más literal nuestra humanidad, pero sin pecado. Parte C. Su experiencia con las tentaciones. ¿Cómo afectaron a Cristo las tentaciones? ¿Le era fácil o difícil resistirlas? La forma en que Jesús experimentó las tentaciones prueba que era verdaderamente humano. 1. Tentado en todo según nuestra semejanza. El hecho de que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, Hebreos 4:15, demuestra que participaba de la naturaleza humana. Para Jesús la tentación y la posibilidad de pecar eran reales. Si no hubiera podido pecar, no habría sido humano ni nos habría servido de ejemplo. Cristo tomó la naturaleza humana con todas las desventajas, incluyendo la posibilidad de ceder a la tentación. ¿Cómo podría Jesús haber sido tentado en todo, así como nosotros? Es obvio que la expresión en todo no significa que se encontró con tentaciones idénticas a las que afrontamos hoy. Nunca se sintió tentado a mirar programas inmorales de televisión o a ignorar el límite de velocidad en una carretera. El punto básico que sirve de fundamento para todas las tentaciones es nuestra decisión de si vamos a rendir nuestra voluntad a Dios o no. En su encuentro con la tentación, Jesús siempre mantuvo su obediencia a Dios. Por medio de su continua dependencia del poder divino, resistió con éxito a las más fieras tentaciones aunque era humano. La victoria de Cristo sobre la tentación lo capacitó para simpatizar con las debilidades humanas.
Nuestra victoria sobre la tentación se logra al mantener nuestra dependencia de Él. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará de ser tentado, no os dejará de ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Debemos reconocer que en última instancia, el hecho de que Cristo pudiese ser tentado en todas las cosas como nosotros, y sin embargo mantenerse sin pecado, es un misterio que ha sido dejado sin explicación para los mortales. Parte 2. Padeció siendo tentado. Cristo padeció mientras estuvo sujeto a la tentación. Hebreos 2:18. Fue perfeccionado por aflicciones. Hebreos 2:10. Por cuanto él mismo debió enfrentar el poder de la tentación, podemos tener la seguridad de que sabe cómo ayudar a cualquiera que es tentado. Fue uno con la humanidad en sufrir las tentaciones a las cuales la naturaleza humana se halla sujeta. ¿Cómo sufrió Cristo bajo la tentación? A pesar de tener la semejanza de carne de pecado, sus facultades espirituales estaban libres de cualquier efecto o consecuencias del pecado. Por lo tanto, su naturaleza santa era extremadamente sensible. Cualquier contacto con el mal le causaba dolor. Así pues, debido a que el Salvador sufrió en proporción a la perfección de su santidad, las tentaciones le producían mayor sufrimiento que a cualquier otro ser humano. ¿Cuánto sufrió Cristo? Su experiencia en el desierto de la tentación, el Getsemaní y el Gólgota, revela que resistió al punto de derramar sangre. Hebreos 12:4. Cristo no solo sufrió más en proporción de su santidad, sino que también debió enfrentar tentaciones más fuertes que las que nos asaltan a los seres humanos. Westcott nota: la simpatía con el pecador en sus tribulaciones no depende de haber experimentado el pecado, sino de haber experimentado la fortaleza en la tentación a pecar, la cual únicamente una persona justa puede conocer en toda su intensidad. El que cae cede ante el último esfuerzo. Bruce se muestra de acuerdo al declarar: sin embargo, Cristo soportó triunfante toda forma de prueba que el hombre podría expresar o experimentar, sin debilitar en lo mínimo su fe en Dios, ni debilitar en lo más mínimo su obediencia a Él. Esta clase de perseverancia atrae sufrimiento más que humano, y no menos. Cristo debió además enfrentar una poderosa tentación que el hombre jamás ha conocido, la de usar su poder divino en su propio beneficio. La hermana Elena G. de White declara: Cristo había recibido honor en las cortes celestiales, y estaba familiarizado con el poder absoluto. Le era tan difícil mantener el nivel de humanidad como lo es para los hombres levantarse por encima del bajo nivel de sus naturalezas depravadas, y ser participante de la naturaleza divina. Parte D. ¿Podía pecar Cristo? Los cristianos difieren en el punto de que si Cristo podía o no pecar. Nosotros concordamos con Philip Scharf, que dijo: si Cristo hubiera estado provisto de impecabilidad absoluta desde el comienzo, es decir, si le hubiera sido imposible pecar, no podría ser un verdadero hombre, ni nuestro modelo a imitar. Su santidad, en vez de ser su propio acto autoadquirido y mérito inherente, sería un don accidental o externo, y sus tentaciones una apariencia sin realidad. La historia de la tentación no importa cómo se la puede explicar. No tendría significado la expresión que aparece en la epístola de los Hechos: tentado en todo como nosotros, carecería de significado. La santidad de la naturaleza humana de Jesucristo, es evidente que la naturaleza divina de Jesús era santa. Pero, ¿qué podemos decir de su naturaleza humana? La Biblia describe la humanidad de Jesús llamándola santa. Su nacimiento fue sobrenatural. Fue concebido del Espíritu Santo, Mateo 1:20. Cuando aún no había nacido, fue descrito como el santo ser, Lucas 1:35. Tomó la naturaleza del hombre en su estado caído, llevando las consecuencias del pecado, no su pecaminosidad. Era uno con la raza humana excepto en el pecado. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Hebreos 4:15, 7:26. Pablo escribió: en Cristo no conoció pecado, 2 Corintios 5:21. Pedro testificó que Jesús no hizo pecado ni se halló engaño en su boca,
Primera de Pedro 2:22, y lo comparó con un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19 y Hebreos 9:24. Juan declaró: no hay pecado en él es justo. Primera de Juan 3 del 5 al 7. Pero se mantuvo libre de la corrupción hereditaria y de la depravación y la práctica del pecado. Ante sus oponentes proclamó: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8:46. Y cuando se acercaba a su mayor prueba declaró: viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Jesús no poseía propensiones ni inclinaciones al mal, ni siquiera pasiones pecaminosas. Ninguna de las tentaciones que lo asaltaban como un alud pudo quebrantar su inamovible lealtad a Dios. Jesús nunca hizo confesión de pecado ni ofreció sacrificio. No oró Padre perdóname, sino Padre perdónalos. Lucas 23:34. Procurando siempre incumplir la voluntad de su Padre y no la suya propia, Jesús mantuvo constantemente su dependencia del Padre. Juan 5:30. A diferencia de la humanidad caída, la naturaleza espiritual de Jesús es pura y santa, libre de toda contaminación de pecado. Sería un error pensar que Cristo es absolutamente humano, como nosotros. Es el segundo Adán, el único Hijo de Dios. Tampoco debiéramos considerarlo como un hombre con la propensión a pecar. Si bien su naturaleza humana fue tentada en todo lo que la naturaleza humana puede ser tentada, nunca cayó y jamás pecó. Nunca se halló en él inclinación al mal. De hecho, Jesús es el mayor y más santo ejemplo de la humanidad. Es santo y todo lo que hizo demostró perfección. En verdad constituye el ejemplo perfecto de la humanidad sin pecado. La necesidad de que Cristo tomara la naturaleza humana. La Biblia expresa diversas razones por qué Cristo necesitaba tener una naturaleza humana. Parte A. Para el sumo sacerdote de la raza humana, Jesús como el Mesías debía ocupar la posición de sumo sacerdote o mediador entre Dios y el hombre. Zacarías 6:13, Hebreos 4:14 y 16. Esta función requería poseer naturaleza humana. Cristo cumplió con los requisitos. Podía ser paciente con los ignorantes y extraviados, por cuanto él también está rodeado de debilidad. Hebreos 5:2. Misericordioso y fiel porque fue hecho en todas las cosas semejante a sus hermanos. Hebreos 2:17. Es poderoso para socorrer a los que son tentados, por cuanto él mismo padeció siendo tentado. Hebreos 2:18. 4. Cristo simpatiza con nuestras debilidades porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Para salvar a los más degradados, con el fin de alcanzar a los individuos donde ellos están, y rescatar a todos los que ofrecen menos esperanza. Se humilló a sí mismo a nivel de un siervo. Filemón 2:7. Para dar su vida por los pecados del mundo. La naturaleza divina de Cristo no puede morir. Para morir, entonces Cristo debía poseer una naturaleza humana. Se convirtió en hombre y pagó la penalidad del pecado que es la muerte. Romanos 6:23, 1 Corintios 15:3. Como ser humano gustó la muerte por todos. Hebreos 2:9. Para ser nuestro ejemplo, con el fin de convertirse en ejemplo de cómo los seres humanos debieran vivir, Cristo tenía que vivir una vida sin pecado como ser humano. En su papel de segundo Adán, expuso el mito de que los seres humanos no pueden obedecer la ley de Dios y obtener la victoria sobre el pecado. Demostró que es posible que la humanidad sea fiel a la voluntad de Dios allí donde el primer Adán cayó. El segundo Adán obtuvo la victoria sobre el pecado y Satanás, convirtiéndose así en nuestro Salvador y nuestro perfecto ejemplo. En su fortaleza, su victoria puede ser nuestra. Juan 16:33. Al contemplar el Salvador, los seres humanos somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Segunda de Corintios 3:18. Corramos con paciencia la carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12:2. En verdad Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21 y Juan 13:15. La unión de las dos naturalezas. La persona de Jesucristo tiene dos naturalezas.
divina y humana. Es el Dios hombre, pero notemos que al realizarse la encarnación, fue el eterno Hijo de Dios el que tomó sobre sí la naturaleza humana, y no el hombre. Jesús que adquirió la divinidad, el movimiento es desde Dios hacia el hombre, no del hombre hacia Dios. En Jesús esas dos naturalezas se fundieron en una sola personal. Notemos las siguientes evidencias bíblicas. En Cristo se unen las dos naturalezas. En Cristo no se halla presente la pluralidad asociada con el Dios triuno. La Biblia describe a Jesús como una persona, no dos. Diversos textos se refieren a la naturaleza divina y humana, sin embargo se refieren solo a una persona. Pablo describió la persona de Jesucristo como el Hijo de Dios, que nació de una mujer, naturaleza humana. Gálatas 4:4. De este modo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, naturaleza divina, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filemón 2:6-7. La naturaleza doble de Cristo no está compuesta de una influencia o poder divino abstracto conectado con su humanidad. Y aquel verbo, dijo Juan, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Pablo escribe que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Romanos 8:3. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16 y 1 Juan 4:2. La mezcla de las dos naturalezas. En ciertas ocasiones, la Biblia describe al Hijo de Dios en términos de su naturaleza humana. El Señor compró su iglesia con su propia sangre. Hechos 20:28. Y ver Colosenses 1:13-14. En otras ocasiones caracteriza al Hijo del Hombre en términos de su naturaleza divina. Juan 3:13 y Juan 6:62 y Romanos 9:5. Cuando Cristo entró en el mundo se le preparó un cuerpo. Hebreos 10:5. Cuando Cristo tomó sobre sí la humanidad, su divinidad fue revestida de humanidad. Esto no se logró cambiando su humanidad en divinidad o su divinidad en humanidad. Cristo no se despojó de su naturaleza inherente para tomar otra naturaleza, sino que tomó la humanidad sobre sí mismo. De ese modo la divinidad y la humanidad se combinaron. En su encarnación Cristo no dejó de ser Dios, ni se vio reducida su divinidad al nivel de la humanidad. Cada naturaleza mantuvo su nivel. Pablo declara, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. En la crucifixión fue su naturaleza humana la que murió, y no su divinidad, pues habría sido imposible que esto sucediera. La necesidad de la unión de las dos naturalezas. El hecho de comprender la manera en que las dos naturalezas de Cristo se relacionan entre sí provee una comprensión vital de la misión de Cristo, así como de nuestra misión de salvación. Para reconciliar a la humanidad con Dios, únicamente un Salvador divino humano podía traer salvación en la encarnación. Cristo se revistió de humanidad, con el fin de impartir su naturaleza divina a los creyentes. Gracias a los méritos de la sangre del Dios hombre, los creyentes pueden compartir la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. La escalera que vio Jacob en su sueño, la cual simbolizaba a Cristo, nos alcanza donde quiera que estemos. El Salvador tomó la naturaleza humana y venció, para que nosotros pudiésemos vencer al tomar sobre nosotros su naturaleza. Sus brazos divinos se aferran al trono de Dios, mientras que su humanidad nos abraza a nosotros, conectándonos con Dios, uniendo la tierra con el cielo. La naturaleza divina humana combinada hace que el sacrificio expiatorio de Cristo sea efectivo. La vida de un ser humano sin pecado o aún la de un ángel no podía expresar los pecados de la raza humana. Únicamente el Creador divino humano podía rescatar a la humanidad, para velar la divinidad con la humanidad. Cristo veló su divinidad con el ropaje de la humanidad, dejando de lado su gloria y majestad celestial con el fin de que los pecadores pudiesen existir en su presencia sin ser destruidos. Si bien aún era Dios, no apareció como Dios. Filemón 2 del 6-8. Filipenses 2 del 6-8. Para vivir victoriosamente, la humanidad de Cristo nunca podría haber resistido por sí sola los poderosos engaños de Satanás. Logró vencer al pecado debido a que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Por haber confiado completamente en su Padre. Juan 5:19-30 y Juan 8:28.
Su poder divino combinado con la humanidad obtuvo una victoria infinita a favor del hombre. Y la experiencia que Cristo adquirió en cuanto a la vida victoriosa no es privilegio exclusivo suyo, no ejerció ningún poder que la humanidad no puede ejercer. Nosotros también podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. Gracias al poder divino de Cristo podemos tener acceso a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro 1:3. La clave de esta experiencia es la fe en las preciosas y grandísimas promesas por medio de las cuales podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:3-4. Cristo nos ofrece el mismo poder por medio del cual venció, de modo que todos podamos obedecer fielmente y gozar una vida victoriosa. Cristo nos hace una consoladora promesa de victoria. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Los oficios de Cristo. Los oficios de profeta, sacerdote y rey eran exclusivos y requerían en general un servicio de consagración por medio de la unción. Primera de Reyes 19:16. Éxodo 30:30. Segunda de Samuel 5:3. El Mesías venidero, el ungido, según apuntaban las profecías, debía cumplir estos tres cargos. Cristo realiza su obra como mediador entre Dios y nosotros por medio de su actuación en calidad de profeta, sacerdote y rey. Cristo el profeta proclama ante nosotros la voluntad de Dios. Cristo sacerdote nos representa ante Dios y viceversa. Cristo rey ejerce la benévola autoridad de Dios sobre su pueblo. Cristo el profeta. Dios reveló a Moisés el cargo profético de Cristo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Deuteronomio 18:18. Los contemporáneos de Cristo reconocieron el cumplimiento de esta predicción en Juan 6:14, 7:40 y Hechos 3:22 y 23. Jesús se describió a sí mismo como profeta, Lucas 13:33. Proclamó con autoridad profética, Mateo 7:29. Los principios del reino de Dios, Mateo 5:7. Mateo 22:36-40. Y reveló el futuro, Mateo 24:1-51. Lucas 19:41-44. Antes de su encarnación, Cristo llenó a los escritores bíblicos de su espíritu y les dio profecías relativas a sus sufrimientos y las glorias que habían de venir. Primera de Pedro 1:11. Después de su ascensión continuó revelándose a su pueblo. La escritura específica que le habría de conceder su testimonio. Esto es el espíritu de profecía a su fiel remanente. Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 19:10. Cristo el sacerdote. El sacerdocio del Mesías fue establecido firmemente por juramento divino. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4. Cristo no era descendiente de Aarón, como Melquisedec. Su derecho al sacerdocio fue establecido por decisión divina. Hebreos 5:6-10 y el capítulo 7. Su sacerdocio mediador tenía dos fases, una terrenal y una celestial. El sacerdocio terrenal de Cristo. El oficio de sacerdote junto al altar de los holocaustos simbolizaba el ministerio terrenal de Jesús. El Salvador cumplía perfectamente todos los requisitos necesarios para el oficio del sacerdote. Era verdaderamente hombre y había sido llamado por Dios, actuando en lo que a Dios se refiere, al cumplir la tarea especial de ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Hebreos 5, del 1 al 4, 1, 4 y 10. La tarea del sacerdote consistía en reconciliar con Dios los penitentes, por medio del sistema de sacrificios, el cual representaba la provisión de una expiación por el pecado, según Levíticos 1:4, Levíticos 4:29, Levíticos 4:31, Levíticos 4:35, Levíticos 5:10, Levíticos 16:6 y Levíticos 17:11. De este modo, los sacrificios continuos que ardían sobre el altar del holocausto simbolizaban la continua disponibilidad de la expiación.
Estos sacrificios no eran suficientes. No podían perfeccionar al penitente, quitar los pecados ni producir una conciencia limpia. Hebreos 10 del 1 al 4. Eran simplemente una sombra de las cosas mejores que estaban por venir. Hebreos 10:21. Hebreos 9 del 9 al 3 y Hebreos 9:24. El Antiguo Testamento decía que el Mesías mismo había de tomar el lugar de esos sacrificios de animales. Salmos 40 del 6 al 8 y Hebreos 10 del 5 al 9. Estos sacrificios entonces señalaban a los sufrimientos vicarios y la muerte expiatoria de Cristo. El Salvador Jesús, el Cordero de Dios, se convirtió por nosotros en pecado. Llegando a ser maldición, su sangre nos limpia de todo pecado. 2 Corintios 5:21, Gálatas 3:13 y 1 Juan 1:7. Y ver 1 Corintios 15:3. Así pues, durante su ministerio terrenal, Cristo fue ambas cosas, sacerdote y ofrenda. Su muerte en la cruz fue parte de su obra sacerdotal. Después de su sacrificio en el Gólgota, su intercesión sacerdotal se centró en el santuario celestial. El sacerdocio celestial de Cristo, el ministerio sacerdotal que Jesús comenzó en este mundo, se completa en el cielo. La humillación que Cristo sufrió en este mundo como el siervo sufriente de Dios, lo calificó para ser nuestro sumo sacerdote en el cielo. Hebreos 2:17, Hebreos 2:18, Hebreos 4:15 y Hebreos 5:2. La profecía revela que el Mesías sería sacerdote en el trono de Dios. Zacarías 6:13. Después de su resurrección, el Cristo humillado fue exaltado. Ahora nuestro sumo sacerdote se sienta a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministrando en el santuario celestial. Hebreos 8 del 1 al 2 y Hebreos 1:3 y Hebreos 9:24. Cristo comenzó su obra intercesora inmediatamente después de su ascensión. La nube de incienso que asciende en el lugar santo del templo tipifica los méritos y las oraciones y la justicia de Cristo, que hacen que nuestro culto y nuestras oraciones sean aceptables a Dios. El incienso podía ofrecerse únicamente colocándolo sobre los carbones ardientes tomados del altar de los sacrificios, lo cual revela que existe una íntima conexión entre la intercesión y el sacrificio expiatorio en el altar. De este modo, la obra intercesora de Cristo se funda en los méritos de su completo sacrificio expiatorio. La intercesión de Cristo provee ánimo para su pueblo. Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Por cuanto Cristo ejerce mediación por su pueblo, todas las acusaciones de Satanás han perdido su base legal. 1 Juan 2:1 y Zacarías 1:3. Pablo hace la siguiente pregunta retórica: ¿quién es el que condenará? Luego ofrece la seguridad de que Cristo mismo se halla a la mano derecha de Dios intercediendo por nosotros. Romanos 8:34. Afirmando su papel de mediador, Cristo declaró: de cierto os digo que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan 16:23. Cristo el Rey Dios estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 103:19. Es de por sí evidente que el Hijo de Dios, en su calidad de miembro de la deidad, comparte el gobierno divino sobre todo el universo. Cristo, como Dios hombre, ejerce su autoridad real sobre los que han aceptado a Él como Señor y Salvador. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre cetro de justicia el cetro de tu reino. Salmos 45:6, Hebreos 1:8 y 9. El reino de Cristo no fue establecido sin lucha, por cuanto se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Salmos 2:2. Pero sus planes nefastos fracasarán. Dios establecerá al Mesías en su trono por decreto divino. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Además dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmos 2 del 6 al 7. Hebreos 1:5. El nombre del rey que ocuparía el trono de David es Jehová. Justicia nuestra. Jeremías 23 del 5 al 6. Su gobierno es único por cuanto funciona en el trono celestial tanto en calidad de sacerdote como de rey. Zacarías 6:13.
A la Virgen María el ángel Gabriel le anunció que Jesús había de ser ese gobernante mesiánico diciendo: reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Lucas 1:33. Se describe su calidad de rey por medio de sus dos tronos que simbolizan sus dos reinos. El trono de la gracia, Hebreos 4:16, representa el reino de la gracia. Su trono de gloria, Mateo 25:31, representa el reino de la gloria. El reino de la gracia, en cuanto el primer ser humano pecó, se instituyó en el reino de la gracia. Pasó a existir gracias a la promesa de Dios. Por fe los hombres podrían llegar a ser ciudadanos en él, pero no fue establecido plenamente sino hasta la muerte de Cristo, cuando el Salvador exclamó en la cruz: consumado es. Se cumplieron los requisitos del plan de redención y se ratificó el nuevo pacto. Hebreos 9 del 15 al 18. La proclamación que hizo Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, Marcos 1:15, constituye una referencia directa al reino de la gracia que pronto sería establecido por su muerte. Este reino, fundado sobre la obra de redención y no sobre la creación, recibe a sus ciudadanos a través de la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento. Jesús decretó: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5 comparó su crecimiento al desarrollo fenomenal de una semilla de mostaza y a los efectos que causa la levadura de la harina. Marcos 4:22 y 4:31, Mateo 13 al 33. El reino de la gracia no se manifiesta en apariencias externas, sino por su efecto en el corazón de los creyentes. Este reino, enseñó Jesús, no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Levíticos 17, 20 al 21. No es un reino de este mundo, dijo el Salvador, sino un reino de verdad. Dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Juan 18:37. Pablo dice que este reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, el cual no ha trasladado el reino de su amado Hijo. Romanos 14:17, Colosenses 1:13. El establecimiento de este reino fue una experiencia dolorosísima, lo cual confirma que no hay corona sin una cruz. Al fin de su ministerio público, Jesús el Mesías, el Dios hombre, entró a Jerusalén como legítimo heredero del trono de David. Sentado en un asno, según la costumbre judía relativa a una procesión real, Zacarías 9:9 aceptó el entusiasta y espontáneo despliegue de apoyo que le rindió la multitud. Durante su entrada triunfal en la ciudad real, una multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 21:8 y 9. Cumpliendo así la profecía de Zacarías, entonces Cristo se presentó como el Rey mesiánico. Desgraciadamente se levantó terrible oposición contra su derecho real. La ira satánica contra el inocente Hijo de Dios alcanzó su culminación en un periodo de 12 horas. Los defensores de la fe, el Sanedrín, lo hicieron arrestar, secretamente lo llevaron a juicio y lo condenaron a muerte. Durante su juicio Jesús afirmó públicamente que era el Hijo de Dios y el Rey de su pueblo. Lucas 23:3, Juan 18:33 al 37. En respuesta a su afirmación se burlaron de él vistiéndolo de una ropa real y coronándolo no con una corona de oro sino de espinas. Juan 19:2. Su recepción como rey fue una burla sumamente cruel. Los soldados lo golpeaban y lo saludaban burlonamente diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Juan 19:3. Y cuando el gobernante romano Pilato lo presentó ante la nación diciendo: «He aquí vuestro rey», su propio pueblo lo rechazó en forma unánime, vociferando: «Fuera, fuera, crucifícale». Juan 19:14 al 15. A través de la más profunda humillación, su muerte en la cruz, Cristo estableció el reino de la gracia. Poco después su humillación terminó en exaltación. Terminando así, ascendió al cielo, fue entronizado como sacerdote y rey, compartiendo el trono de su Padre. Salmos 2, 7 al 8.
Hebreos 1 del 3 al 5, Filemón 2, 9 al 11, Efesios 1, 20 al 23. Esta entronización no le concedió ningún poder que no fuera ya suyo en su calidad de divino Hijo de Dios. Pero ahora, en su papel de mediador divino humano, su naturaleza humana participó por primera vez de la gloria y el poder celestial. 2. El reino de la gloria. En el monte de la transfiguración, se presentó el reino de la gloria. Allí Cristo se presentó en su propia gloria. Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17:2. Moisés y Elías estaban allí en representación de los redimidos. Moisés representaba a los que murieron en Cristo y serán resucitados, y Elías a los que serán trasladados al cielo sin experimentar la muerte en la segunda venida. El reino de la gloria será establecido en medio de acontecimientos cataclísmicos, cuando vuelva Cristo. Mateo 24:7, 24:30, 24:31, 25:31, 25:32. Después del juicio, cuando la obra mediadora del Hijo del Hombre en el santuario celestial haya concluido, el anciano de días, Dios el Padre, le conferirá el dominio, gloria y reino. Daniel 7:9, Daniel 7:10 y 7:14. Entonces el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel 7:27. El reino de la gloria será establecido en este mundo, al fin del milenio, cuando la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Apocalipsis 20:21. Si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, podemos convertirnos hoy en ciudadanos de su reino de gracia y participar en el reino de la gloria cuando venga por segunda vez. Ante nosotros se extiende una vida con posibilidades ilimitadas. La vida que Cristo ofrece no es una existencia llena de fracasos y esperanzas y sueños esparcidos aquí y allá, sino una vida de crecimiento, un viaje lleno de éxitos en compañía del Salvador, una vida que despliega cada vez más el amor genuino, el gozo, la paz y la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el autocontrol. Gálatas 5:22 y 23. Es decir, que los frutos de la relación que Jesús ofrece a todo aquel que le ofrece su vida, ¿quién puede resistir un ofrecimiento así? Muy bien, hemos llegado al final de la lectura del capítulo 4 de la creencia Dios el Hijo. Espero que haya sido de bastante ayuda para todos ustedes y que la puedan escuchar varias veces porque es muy extensa y muy difícil, pero muy bonita. Agradecemos a todos por su tiempo.